El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Cuando era niño, había unos juegos que jugábamos mucho, a veces de mesa, que tenían que ver con premios y castigos, en donde, pues dependiendo la tarjetita que te salía, no me recuerdo el nombre del juego, pero a veces tenías que perder y a veces tenías que ganar. Obviamente, pues lo que más nos gustaba era cuando te tocaba ganar, ya sea que ganaras dinero o avanzabas números o avanzabas posiciones. Y te gustaba más cuando, creo que ese era parte del turista mundial, que aquí se manejaba mucho como el monopolio. No, sí es el monopolio, ¿no? El juego ese. Bueno, el caso es que era interesante porque de alguna manera pues nos enseñaba a tratar siempre de tener siempre cosas buenas. Y si pudieras evitar todas esas situaciones donde tenías que perder, donde pues no te agradaba, no era algo fácil. Incluso había una tarjeta que salía en aquel tiempo de ese juego, que salía que te privaba o te saltabas de esas realidades donde tenías que pagar o donde tenías que perder. Y lo curioso es que muchas veces, por brincarte esa parte, a veces perdías más de lo que tú estabas tratando de ahorrar. Es interesante porque si esto lo aplicamos a nuestra vida diaria, es precisamente lo que nos sucede. Hoy en día mucha gente no está preparada o no estamos preparados para poder enfrentar diferentes circunstancias. Si nos pusieran a escoger y tuviéramos la oportunidad de escoger qué es lo que queremos, imagínense un camino donde todo va a salir perfecto, donde todo está bien, donde no vas a tener problemas, o un camino donde pues vas a tener problemas, vas a tener dificultades. ¿Por cuál camino normalmente nosotros nos moveríamos? ¿Cuál escogeríamos? Pues obviamente en donde todo fuese más sencillo. Pero realmente, pues no existe ese camino. No existe un camino ni una realidad en donde nosotros no tengamos que enfrentarnos a muchas situaciones difíciles, dolorosas. Incluso situaciones en donde
a veces sentimos que no podemos, que queremos salir corriendo. Y entonces no estamos preparados, no sabemos leer las circunstancias que estamos viviendo. Esto para explicárselo a los niños en la misa de las 9, yo pues les explicaba o les preguntaba, ¿qué se necesita qué es lo primero que tiene uno que aprender un niño para poder saber leer? ¿Qué tiene lo primero que tiene que aprender? Ok, pero ¿qué letras? Primero las vocales, luego las consonantes, ya te aprendiste el abecedario, y luego, pues ya el alfabeto ya te lo aprendiste ahí. Se van haciendo sílabas, y después de las sílabas ya vas formando palabras. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Empezar a practicar para poder leer. Imagínense un profesionista que no sepa leer. ¿Ustedes creen que haya eso? Sí. Desgraciadamente, ustedes pueden poner a leer a un profesionista y no sabe leer. Y no se diga escribir. Ya no me refiero a que escriba bonito, sino que sepa escribir, que tenga buena ortografía y que tenga buena redacción. ¿Por qué lo dices? Pues, ¿qué está diciendo? ¿Por qué no se da? Porque no nos preparamos, porque no supimos aprovechar el tiempo que se nos daba para poder aprender a leer. Pues en nuestra vida diaria tenemos también muchas realidades que no podemos evitar, y si las quitamos no vamos a saber leer. Yo les hacía una broma a los niños. Les dije, a ver, ¿qué si yo pongo una P, y luego pongo un 2, y luego una K, no, una P, luego un 2, luego un signo de más, luego una K y luego 2, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Así nos hacíamos las bromas cuando estábamos en el kinder. A ver, lees en la primaria, lee esto, ¿qué dice? Pedos mascados por mí. Y uno se ponía ahí a leer y dices, pues, ¿qué está diciendo, no? Entonces, a veces hay realidades que no podemos quitar. Si quitamos letras, si quitamos algunas palabras, no vamos a entender toda la oración que estamos viviendo. Imagínense la palabra Padre. Quitémosle las vocales. ¿Qué dice? PRD. No, hombre. Peor tantito, no, dice brd, brd. O sea, ¿qué estás diciendo? No entiendes. No entiendes lo que estás leyendo, porque estás quitando algunas palabras de toda esa frase, de toda esa palabra o de toda esa oración, y no vas a entender. Entonces, muchos de nosotros tenemos una realidad que tenemos que aprender a leer y que queremos evitar. Y que a veces hacemos lo más grande para poder evitarlo: el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, las injusticias, la traición, la incomprensión. ¿Y qué pasa cuando nosotros no nos enseñan a leer desde pequeños estas realidades? Llegamos a adultos y no sabemos qué está pasando con nuestra vida. Caemos en una depresión, caemos en un sinsentido, caemos en la búsqueda de ese caminito que nos presenta el mundo, donde no te preocupes, haz lo que tú quieras y hazlo como tú quieras. Mientras tú te sientas bien, ¿cuál es el problema? Aquí todo es relativo, todo depende cómo tú te sientas. Lo importante es que tú te sientas bien. Ayer oía yo una entrevista que le hicieron al señor obispo. Y sacaron una entrevista en la estación, y oía a los comentaristas, porque le preguntaban acerca de la homosexualidad, que si estaba bien o estaba mal, y que el señor obispo dijo claramente que la iglesia no rechaza al pecador, rechaza al pecado. O sea, no podemos estar de acuerdo, pero estas personas, pues, su opinión muy respetable, pues decían, no, pero es que hay que actualizarnos. O sea, los tiempos han cambiado y nosotros se tiene que aceptar, se tiene que entender, se tiene que legislar. El problema es cuando leemos solamente con una realidad que no es la nuestra.
O sea, y que nos han enseñado, el mundo nos ha enseñado a leer todo esto diciendo, es normal, pues, si la persona se siente bien, ¿cuál es el problema? Que haga y no tiene nada de malo. Entonces yo por dentro pensaba, qué difícil es que haya un diálogo cuando no tenemos la misma forma de leer las realidades de nuestra vida. El mundo te dice, mientras tú estés bien, no hay bronca. En la iglesia nos enseña que hay una trascendencia y que toda nuestra vida la tengo que leer en función de esta fe, de esta realidad, de lo que yo estoy esperando. Cuando yo quito esta realidad, que es la vida eterna, a la cual estamos llamados y la cual Cristo vino a salvarnos, entonces pues sí, es lógico que podamos ver todo lo que está dando, pues no tiene nada de malo, pues no dañan a nadie, ¿cuál es el problema? Y esto es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos invita. En la primera lectura, si pusimos atención, se trata de una ciudad. ¿Cómo se llama esta ciudad? Nínive. Y es una ciudad como cualquier otra ciudad. Están viviendo e interpretando su vida de acuerdo a lo que el mundo les ha enseñado. Y viven bien, hacen lo que les gusta, sienten placer, se disfruta. Pero cuando viene esta lectura y viene este hombre y le dice, hey, lo que están haciendo no está bien, porque les va a traer consecuencias. Hay quienes dicen, órale, ¿por qué estoy haciendo esto? Y viene la conversión, viene el cambio. Y hay otros que dicen, bueno, ¿y a ti qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero, eres libre de hacerlo. Aquí lo interesante es que se manda a un hombre llamado Jonás a predicar a esta ciudad. Y dice que la lectura, no lo refieren ahorita, pero la lectura del libro, dice que desde el rey hasta el último se convirtieron. Aprendieron a ver que lo que estaban viviendo, aunque se sentían bien, les gustaba, no era lo correcto y les iba a dañar. Qué difícil es entender esto cuando nosotros no leemos lo que estamos viviendo desde la fe. La diferencia entre una persona que cree en Dios y que no cree en Dios es la manera de ver y de leer lo que te toca vivir. Una persona que no tiene fe va a ver los problemas como lo más importante. Voy a compartirles una situación ayer que se dieron con mis papás. Ya tengo nuevamente aquí a mis papás, andaban de parranda allá para los United States mexicanos. Fueron a visitar a mis hermanos y ayer fui a verlos, estábamos ahí los tres viendo la tele, mi mamá recargada en mí y mi mamá, como buena madre, preocupada por mis hermanos, preocupada por circunstancias. Y entonces mi mamá, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero algo así como que, ay, es que me preocupa y que le doy uno con la cabeza, con el control remoto y que le doy uno en la cabeza. Me dice, ¿y ahora por qué me pegas? Y yo le digo, mamá, ¿qué ganas con preocuparte? ¿Vas a cambiar algo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Y mi mamá se quedaba así como que diciendo, pues ahora de qué está hablando este loco, ¿no? Lo más importante es la salvación de nuestra alma. Y yo tengo que leer mi vida en función de esto. Cuando yo quito esto, entonces, pues vamos a vivir la vida loca. Preocúpate, angústiate. Ay, qué pobrecita de mi hermana. Ay, qué pobrecito de mi hermano. Ay, qué pobre. Y se la pasa todo el día pobrecita, pobrecita y pobrecita. Se está perdiendo en algo que la distrae de lo más importante. Con todo, yo le doy carrilla a mi mami y mi mami aguanta la carrilla y todo. Pero a veces hay que jalarle las orejas también a los ruquitos. Como ellos también a mí me los jalan. También no crean. Pero ese aprender a leer. Y esto es importante, no porque mi mamá estuviera haciendo algo malo, pues obviamente, ¿puedo lograr que mi mamá deje de preocuparse por mis hermanos? Pues no. Y cuando llegó, ay hijo, ¿cómo te extrañé? Le digo, ni te creo que. Porque cuando está aquí, ay, ¿cómo extraño a tus hermanos? Le digo, pues sí, es que es lógico, ¿no? Extraña con el que no está, ¿sí o no? El más querido es el que está lejos. Pero, bueno, a todos nos quiere, pero es en ese sentido. Entonces, yo no puedo evitar que mi mamá se preocupe. Lo que estoy tratando es que ella aprenda a leer esas realidades en donde mi mamá quisiera que mi hermana no sufriera.
De los 4 hermanos que somos, hay una sola mujer. La pobrecita le tocó bailar con la más fea. ¿Sí? Le fue mal en el matrimonio, pues ya está ruquita la pobrecita. Ya tiene 50 y cuántos, 54, 55, ya. Entonces ya está más para allá que para acá. Y para encontrar trabajo le cuesta. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, a la pobre le ha llovido. Pero aquí yo le decía a mi mamá, le digo, mamá, ¿puedes evitar que mi hermana sufra? No, mejor ocúpate que mi hermana se salve. Y ayudarle a leer su realidad para que no se encierre. ¿Cómo sufro? ¿Cómo me duele? Pierdes el tiempo lamiéndote las heridas o sintiendo lástima o odiando o centrándote tanto en el placer, tanto en tantas cosas. No es que sean malas, pero todas son temporales. Son realidad. Hace unos días, hace unos años, ¿cómo estabas? Con unas angustias, ¿y qué pasó con todo eso? Ya pasó. O estabas tan emocionada con ese galán que, ay, es que lo quiero mucho, ya se volvió galón. Ya no es el príncipe azul, ahora es el sapo verde. Antes te traía en charolita de plata y ahora te da con la charola en la cabeza. Antes así como que, ay, los dolores de parto, y ahora estás disfrutando a tu bebé y de repente tu bebé ya se fue. ¿Sí o no? Todo es temporal. Si yo aprendiera a leer eso, no me angustiaría tanto y no perdiera tanto tiempo. Y tengo que tener mi mirada hacia dónde voy. Leer todo lo que me sucede bajo la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que nosotros como católicos tiene que ser nuestra característica. Desgraciadamente no estoy diciendo que seamos inmunes al dolor o inmunes a los problemas. Pero dice San Pablo, a ver, ¿qué dijo en la segunda lectura? ¿Quién recuerda lo que dijo San Pablo en la segunda lectura? No, San Pablo, tú conviértanse, te voy a dar tus convertidas a ti. A ver, déjeme a ver a quién le pregunto, que tiene cara que puso atención. A ver. Este mundo es pasajero. Los casados que vivan. Pues ya digo que vamos a vivir, entonces voy a tener otra vieja. No. No, sí, pues ahí es que digo que viviéramos como si no estuviéramos casados. Pues vénganos tu reino. No. No nos hagamos tarugos. Se refiere a no aplicarnos tanto en esas realidades que dejemos de ver la verdadera realidad, la eternidad, la vida eterna. Mi hermanito que viene en silla de ruedas, mi hermanita que viene en silla de ruedas, mis papás que ya están viejitos, achacosos y enfermos. Hay gente que se puede quedar tanto viendo su sufrimiento que se le olvida que el sufrimiento es parte de la lectura de la vida y que tengo que aprender a leerla y sacarle provecho y entenderla. Pero el mundo te dice, no, eso mira, tú tienes que estar bien, lo importante es que estés bien, lo importante es que no sufras, lo importante es que todo se te arregle. Y ahí vamos de mensos, creyendo que esto se va a lograr. Entonces nos saltamos esa realidad de aprender a caminar en medio del dolor, en medio del sufrimiento. No es agradable. A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta sufrir? Para agarrarlo a cachetadas. Allá atrás, mira, ya te vi, al ratito te voy a golpear para que andes levantando la mano. Sí, a nadie nos gusta sufrir, pero ¿qué crees? Tengo que aprender a sufrir, ¿sí o no? Eso, mijo, usted sí sabe. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes les han enseñado a sus hijos a caminar en el sufrimiento? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen los papás con los hijos que sufren? Pobrecito, que no le pase nada a mi chirriquirriquis, aquí tienes mucha madre para cuidarte. O sea, hay que cuidarlo, sí, pero hay que enseñarles que es parte de la vida y que hay que enseñarles a leer eso para no perdernos. Y dice San Pablo precisamente, obviamente en un sentido trascendental, hermanos, les quiero decir una cosa, el tiempo apremia. ¿El tiempo qué? Estamos en un tiempo precioso, un tiempo de prueba, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de alegría, pero no perdernos en eso. Forma parte, son palabras de una oración completa que se llama vida.
y que esta vida me tiene que llevar a la trascendencia. Y dice Pablo, les quiero decir una cosa, el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. ¿A qué se refiere? No voy a apelar a mi vieja. Ya no voy a salir a trabajar, pues como si voy a vivir como si estuviera soltero. La mujer, ya no le voy a lavar los calzones entonces. Y luego dijeron, sí. No se trata de no hacer lo que tengo que hacer. Se trata de hacer lo que tengo que hacer, visto siempre desde la eternidad. O sea, si me toca en esos momentos, ahorita, pasar por un momento difícil de dolor, tengo que leerlo desde esta realidad. El problema es que nos quedamos atorados, nos quedamos enraizados en realidades que son temporales. Por eso, el diálogo con el mundo es difícil. El diálogo con el mundo, ellos lo ven en función de que tú te sientas bien. Por eso, estos comentaristas o de reporteros decían, pues es que hay que legalizar, hay que legislar la cuestión de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque es una realidad que se está dando ya. Y sí, ¿cuál realidad que se está dando? Es una realidad que se ha dado a través de los siglos. O sea, esto es tan viejo como el hombre, la homosexualidad es tan viejo como el hombre, la perversión, el pecado es tan viejo como el hombre. Pero no hemos sabido leer la historia. A mí me gusta mucho leer. Hay una filósofa, pensadora, a mí me encantaba mucho oírla, ahora la leo, Ikram Antaki, una libanesa que vivió en México y salía mucho con un periodista, Gutiérrez Vivov, en Monitor de la Mañana. Y una de sus pláticas que daba, que a mí me encantaba oírla, decía el ciclo de la historia, que había ciclos, que habíamos que tener que aprender a leer esos ciclos. ¿Cuáles eran esos ciclos? Y ayer que veníamos en el carro, venía Madre Blanquita, venían unos frailes, unos de los aspirantes, veníamos hablando de eso. Veníamos hablando de cómo la época de los imperios. ¿Qué sucedía con un imperio? Un imperio era una hegemonía en el poder, en todos los ámbitos económico, militar, que controlaba todo. Pero llegaba un momento en que ese imperio, ¿a dónde llegaba? A una degeneración moral. Cuando caía en la degeneración moral, ¿qué pasaba? Perdían poder y llegaban los bárbaros y los conquistaban, los vencían. Luego estos bárbaros se convertían ¿en qué? En otro imperio. ¿Y qué pasaba con ese imperio? Volvían a caer en una degeneración moral y esto se ha repetido a través de la historia de la humanidad y todavía no aprendemos a leerlo. Hoy por hoy estamos en lo mismo, hay un imperio. Ahora, no es solamente una cuestión temporal, una cuestión localizada. Tenemos un imperio que ha tenido un control por muchos años, no por siglos, pero sí por muchos años, Estados Unidos, que marcan la pauta en muchas cosas. El problema es que ahora nosotros, que deberíamos de ser los bárbaros para conquistar, y no me refiero en una cuestión de guerra, pero estamos ya involucrados en la degeneración sexual que ellos nos transmiten, gracias a los medios de comunicación. Ahora, esta situación ya no solamente es propia del imperio, ellos la tienen y la comparten, y ahora el mundo imita lo que el pueblo americano, en muchas cosas, nos están diciendo que tenemos que hacer. Y nosotros estamos cayendo en esa degeneración moral. Vean simplemente lo que ahora les están enseñando a los niños en las primarias. Familias, papá, papá, mamá, mamá. Y esto ya es normal. Si nosotros quitamos nuestra lectura de esta realidad desde los ojos de la fe que tenemos y de la vida eterna, pues es normal, bueno, pues cada quien viva lo que quiera. Entonces nosotros no podemos ser así, tenemos que aprender a leer nuestra vida desde esta fe. Y esto es algo que no debemos de perder de vista, es algo que tenemos que estar actualizando. Dice Pablo, por lo tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran. Hay gente que hace del sufrimiento un modus vivendi. Le gusta hacer sentir lástima a los demás
para que lo cuiden, lo mantengan, lo apapachen, y se hace una forma de vida, tanto que ya no saben cómo vivir. Me toca vivir, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? Me toca sufrir, ¿qué tengo que aprender de esto? Me toca estar alegre, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque detrás de mí vienen otras personas, que son los niños. Y si yo no les enseño a leer, ellos van a buscar lo que el mundo les va a decir. El mundo les va a decir, tú no sufras, tú estás bien, tú disfruta todo. Y desgraciadamente los papás enseñan eso a los hijos. Entonces, cuando les toque sufrir a sus hijos, ¿qué van a hacer? Van a buscar a cualquier manera evitar el sufrimiento. Y es cuando vienen las puertas falsas. El mundo te va a ofrecer, mira, para que no sufres, truénatelas. Y eso es lo que hacen. Se esconden en el alcohol, se esconden en la... O hay gente que se esconde en el trabajo. Sufren de trabajitis aguda. No me voltees a ver a tu marido. Porque ay, no falta la señora. ¿Estás oyendo lo que dice el padre? Ay, ay, ay. Y es que precisamente porque no sabemos vivir en esta vida viéndolo siempre desde la eternidad. Es difícil, yo sé que es difícil, porque nadie ha venido de la eternidad para decirte a ti personalmente, mira, está bien a todo dar allá, si es verdad. Ya me tocó verlo. No, a mí no me ha tocado verlo, pero lo creo y trato de vivir de acuerdo a esa realidad. ¿Qué creen? También la riego, también cometo pecado, cometo graves pecados, pero tengo una esperanza, la misericordia de Dios. Por eso Jonás les decía, arrepiéntanse, o sea, aprendan a ver su vida desde esta realidad y van a descubrir cómo cambiar. Van a descubrir que podemos salir adelante, que no importa lo que estás pasando, que hay siempre un sentido, hay una dirección, hay un propósito y una enseñanza de todo lo que nos toca vivir. Aquí mi hermanito que viene en silla de ruedas, ¿está casado? ¿Sí? ¿Tienen hijos? Sí. ¿Nietos? Sí. ¿Bisnietos? No. Pues ya vienen en camino. Imagínense toda la sabiduría de este hombre para sus hijos y nietos. Como él enfrente la enfermedad, como él enfrente el dolor, sus hijos lo van a aprender. Pero yo no lo conozco, yo nada más voy a hablar por hablar. Que se la pase enojado todo el tiempo por su enfermedad, peleándose con su vieja. ¿Les va a enseñar a sus hijos y a sus nietos? Piensa cómo estás enfrentando tú tu realidad. ¿Cómo enfrentas las cuestiones cuando no te salen bien? ¿Se vale enojar? Claro que se vale enojar. Lo que no se vale es que leas todo en función de ese enojo. Te enojas por una situación, te enojas porque se te quemaron los frijoles, ¿sale? Y luego llegan los hijos, ¡ay, ustedes! Espérate, oye, pues ¿qué te pasó? El hijo llega bien emocionado saludando a la mamá y la señora, por lo molesta de los frijoles, se pone a desquitar con los chamacos. Yo sé que ustedes no hacen eso, ¿verdad que no? El papá cuando le va mal en el trabajo, le va mal en el trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Lee toda su realidad en función del problema, ¿sí o no? Y llega y se desquita con la vieja, se desquita con los hijos. Los hijos les va mal en la escuela, lo dejó la novia, lo dejó el novio. Y entonces llega, su mamá le dice, ¿cómo estás? ¡Ay, tú nada más te quieres meter en mi vida! Pues, ¿y ahora qué te pasó, vieja loca? O sea, son realidades que tenemos todos, ¿sí o no? Tú también no señales a tu hija. No, ahora los papás le tiran a los hijos, ya nada más. Precisamente porque absolutizamos las cosas cuando solamente son temporales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, padrecito, ya más o menos le entendí. Ahora, ¿qué me dice que tengo que hacer? Pues vamos al Evangelio. El Evangelio es un planteamiento muy interesante. Primero, ¿qué hace Jesús? ¿En qué momento, según como nos lo presenta Marcos, en qué momento empieza a reclutar gente?
en un momento de paz. Acaban de matar a su primo y lo acaban de matar por metiche. A Juan el Bautista le mocharon la cabeza por estar denunciando y diciendo lo que tenía que hacer. No es el momento más adecuado para hacer una campaña política, aunque algunos la aprovechan de eso, ¿verdad? No es el momento más idóneo. Y Jesús empieza a hablar, o sea, continúa. No es un momento de paz, no es un momento tranquilo. Hay agitación, hay problemas. Pero Jesús empieza a hablar. Conviértanse y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está cerca. Entonces, mi vida la tengo que empezar a tratar de ver y a leer a través del reino de los cielos. Por eso un católico no puede estar de acuerdo con la mentalidad del mundo. No puede. Porque hay muchos que dicen, soy católico pero no practicante. Espérate, no te hagas tarugo, no eres católico. Soy católico pero estoy a favor de que las mujeres, no, de que los curas se casen. Espérate, no. O soy católico y estoy a favor del aborto. Pues es como decir, bueno, yo soy de las Chivas pero le voy a la América. Digo, es una broma eso. O sea, no se puede. Como católico no puedo ver la vida desde el planteamiento del mundo. Tengo que convertirme. La conversión es aprender a ver la realidad. Ahorita no veo nada, me quité los lentes y veo más pura bola de pelos ahí y alguno que otro calvita brillante por ahí, porque no alcanzo a distinguir y ya no me sirven estos lentes, ya necesito otros. Entonces me pongo los lentes. Mira, ahí está don Gabriel, allá está Vanessa, allá está Lulú, allá arriba está Enrique, acá está doña Mari, don Tin. Ya empiezo a distinguir. Pero si yo veo mi vida sin esa fe, estoy ciego. Y va a venir cualquier tarugo que me va a decir, mira, vente por aquí. No, por acá. Mira, ¿sabes qué? Tienes problemas. Acá te van a hacer una limpia porque alguien te hizo un mal. Y sí te hacen una limpia de la cartera. No, ¿sabes qué? Mira, no te dejes. Tu marido es un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, infeliz, bueno para nada. Déjalo, mira, acá hay otro candidato, está más bueno. Y como no ves, o sea, solamente como estamos miopes, el miope es el que no ve de lejos, como yo. No veo nada. Luego les hago la broma, vamos a ver qué tan buena vista tiene esta señora. ¿Cuántos dedos ve aquí? Está bien ciega. ¿Cuántos dedos ven? ¿No ve este? Le dice la broma, ¿cuántos dedos ve aquí? Pues 4, pues que este no lo está viendo. Si yo no me pongo los lentes de la fe, cualquier tarugo me va a decir qué hacer con mi vida. Y esto es lo que nos hace el mundo. Aprender a ver tu vida desde la fe es aprender a escuchar, cambiar lo que tienes que cambiar, dejar de culpar al mundo por lo que te está pasando, dejar de justificar tu inmadurez, tus pecados, por los pecados de los demás. ¿Sí? Y esto es clásico. Si se empiezan a pelear las dos, y ella te quitó esto, luego tú le dices y tú le haces, y entonces, ¿por qué te estás peleando con él? Es que ella empezó. No, pero es que ella me sacó la lengua. No, pero siempre voy a encontrar un tarugo a quien culpar. Decía mi mamá, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los culpables. Yo digo, desde que se inventaron los pretextos ya no hay pecadores. Yo no tuve la culpa, fue la otra persona. Es que me pegó, yo me tuve que desquitar. O cuando los papás se enojan con los hijos, es que me sacas canas verdes, es que te golpeé porque tú no obedeces. Como si los golpes fueran la solución, pero me justifico. Y le estoy diciendo a mi hijo, ¿sabes qué? Soy tan inmaduro que no sé manejar mi carácter, pero no soy capaz de reconocerlo. Es más fácil culpar al niño que se porta como niño, que está jugando como niño, que se hace popó como niño, que tira las cosas como niño. ¿Y qué hago yo? Quiero que se comporte
como adulto. ¿Sí o no? ¿Y qué es más fácil? Pues culparlos, castigarlos, golpearlos. Claro, hay que educarlos, sí, y a veces hay que darle su buena nalgada, pero una cosa es eso y otra es culpar al niño de tu arrebato de coraje y de golpes, porque el niño se portó mal. ¿El niño va a entender con golpes? ¿Con gritos? ¡Ay, animal! ¿Por qué no te fijas? Y así les hablan. Y entonces, ¿qué pasa con esos niños? No saben leer. Lo único que tienen para leer son las ofensas, las humillaciones. Bueno, dice Pablito, los que están casados, que vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren, como si no sufrieran. Los que están alegres, como si no se alegraran. Es lo mismo que el sufrimiento. Ay, hasta el mismo Pedro cayó en esa tentación. ¿Se acuérdense de la transfiguración? Cuando está Jesús con los 3 discípulos y él se transfigura. ¿Qué le dijo Pedro? Ay, Señor, qué a gusto estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Pues, ay, nos quedamos ahí. No, hay que aprender a caminar. Momentos alegres, momentos difíciles, pero siempre viéndolos desde la vida eterna, desde la meta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? San Marcos nos presenta el Evangelio y dice, después que arrestaron a Juan el Bautista, se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? El Evangelio, el reino de Dios. Que el reino de Dios sea conocido, que el reino de Dios se manifieste en nosotros. El reino de Dios no es un lugar, no es la 3 de octubre, no es un país. El reino de Dios es una forma de vida. El reino de Dios es la manera de enfrentar las realidades desde la fe. Y sabiendo que todo es temporal, en donde lo más importante es no perder la eternidad. Imagínense este cable del micrófono, que tiene unos 20 metros. El tiempo que ustedes están aquí en la tierra es la punta del micrófono, aquí, un puntito. Y todo lo demás es la eternidad. ¿Suena lógico que tu vida sea más importante en este punto que toda la eternidad? Y hay gente que le da más importancia al estar bien aquí, al no sufrir, al hacer lo que quiero, que a la eternidad. Y pierdo toda la eternidad por un momento, donde me quedo clavado por las cosas del mundo. Entonces, la conversión a la cual el Señor nos llama es aprender a vivir en el reino de los cielos, aquí y ahora. En la silla de ruedas, tengo que aprender a vivir el reino de Dios. En la soledad, tengo que aprender a vivir el reino. En la alegría, en el noviazgo, en el matrimonio, cuando me va bien, cuando me va mal, tengo que aprender a vivir el reino de Dios en todos ellos. ¿Y saben qué? No es fácil. Por eso dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos y más pocos los aventados. Porque hay quien Dios escoge y dice, ¿sabes qué? No, mejor no. Acuérdense del joven rico. El joven que le dice, Señor, ¿qué debo que hacer para alcanzar la vida eterna? Ah, muy sencillo, cumple los mandamientos. No, pues eso ya lo hago. Ah, bueno, ¿quieres ser perfecto? Deja todo y sígueme. Me llama mi mamá, con permiso. No todos se avientan. Entonces, aprender a vivir la conversión es aprender a ver todo desde la esperanza de la resurrección y instaurar aquí el reino, enseñarle a los que vienen atrás cómo vive un cristiano. Si se cae, si cometemos pecados, ¿qué tenemos? El sacramento de la confesión. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes en esta semana cometieron pecado? No hables por los demás. Yo cometí pecado, ¿y qué creen que hice? Fui y me confesé. Me caí, ¿pero qué tengo que hacer? Levantarme y aprender a no caerme. Y cuando ya superé ¿qué creen? Me voy a caer con otra cosa. Y luego me voy a caer con otra. Tampoco me voy a justificar. Ah, bueno, pues entonces voy a estar pecando. Pues ¿para qué el esfuerzo? Tampoco no nos hagamos tarugos. Sabemos que vamos a pecar, sí, pero hay que luchar para no caer. Y vivir en este reino, en el reino de Dios que está aquí, en medio de una cultura de la muerte. Por eso mi Señor, el Señor, aquí hay algo bien interesante.
El Señor no espera a que tú lo busques. Dicen, hay una frase que dice, solo van a ver al nopal cuando tiene tunas, si no, ni lo pelas. El Señor no espera a que vengas, Él sale a tu encuentro. Por eso dice, caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea. ¿Quiénes estaban en la orilla? Estos hombres que Jesús sale a buscar. El Señor sale a la orilla de tu vida, a la orilla de tu enfermedad, a la orilla de tu matrimonio, a la orilla de tus problemas, a la orilla de tus alegrías, y te llama, sígueme. Le llamó a estos hombres, eran pescadores, y empieza a darle un sentido. Ya no vas a ser pescador normal, ahora vas a ser pescador de hombres. Mi hermano, ¿cuánto tiempo tiene en sillas de ruedas? Un año. Un año. ¿Qué enfermedad tiene? Una operación. Una operación de su pierna. Dios sale al encuentro, a la orilla de la enfermedad de mi hermano, y lo llama. Ahora quiero que esta silla de ruedas se convierta en un instrumento para que seas pescador de hombres. Ya no es solamente la enfermedad por la enfermedad, es una trascendencia, donde el mundo dice, ya no sirves, ya hasta no puedes trabajar, usas bastón, ya no sirves. Dios sale al encuentro de esas personas, de cada uno de nosotros, a la orilla de tu vida, a la orilla de tu realidad, y te dice, ahora vas a ser esposa de Dios o esposo de Dios. O sea, no vas a dejar tu matrimonio, no vas a dejar tu familia, no vas a dejar tu trabajo. A lo mejor en ese proceso el Señor te concede un milagro y te permite sanar de esta enfermedad, pero no es lo más importante. Lo importante es que desde esta realidad Dios te está llamando para que te conviertas en miembro del reino de los cielos y utilices tu vida para construir el reino de Dios. Y es entonces donde los cristianos nos transformamos. En lugar de estar pensando en cómo sufro o en cómo me van a servir, el cristiano empieza, Señor, si esto lo puedo evitar, lo voy a evitar, y si no, le voy a sacar provecho. Lo voy a ofrecer por la conversión de mis seres queridos. Yo le decía a mi mamá, mejor vamos a ayudar a Vivi, a mi hermana. Vamos a ofrecer para que esos problemas que tiene ella, lo ofrezca a Dios. Y que al final de su vida, antes de morirse, se convierta. No digo que esté mal mi hermana, pero lo más importante es que se salve. Entonces, lo que yo estoy viviendo ahora desde esta fe puede servir a aquellos que están viviendo sin esta fe, para que ellos puedan convertirse, puedan salvarse. Pero necesitamos respuesta. El Señor hoy te dice, ven y sígueme. No vas a dejar tu vida. Solamente te pido que vivas tu vida desde esta fe, desde esta confianza en Él, y que empieces a construir el reino de Dios. Tú eres pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Si eres ingeniero, si eres médico, si eres abogado, ahora vas a hacerlo para Dios. O sea, lo que estás haciendo, lo vas a seguir haciendo, pero con una trascendencia. Si te toca sufrir, lo vas a hacer con una trascendencia. Si te toca vivir y disfrutar y estar bien, lo vas a ofrecer con una trascendencia. Pero no a quedarte atorado con los detalles, sino viendo siempre hacia adelante. Por eso, mi Señor les dice, caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. No dice, síganme y los hago ya ahorita, los haré. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso de maduración, de crecimiento, de aprender a leer, ver las cosas desde la fe. Qué difícil. Pero sí, obviamente, si me lo enseñaron de ruquito, imagínense que a mi papá ahorita le enseñen a hablar el chino, pues va a estar en chino que aprenda, ¿verdad? Pero si le enseñan a esta niña, le enseñan a hablar chino, francés, italiano, alemán, japonés, ¿va a poder? ¿Este señor va a poder?
Sí, pero le va a costar muchísimo. Si a veces se le olvida dónde dejan las cosas, pero no quiere decir que no pueda. Entonces, muchos de nosotros ya entramos ruquitos a las cosas de Dios. A ver, levante la mano, ¿quién entró ya ruquito? Arriba de los 30 años, a las cosas de Dios. Levante la mano. Yo a los 30, y llevo 20 años y todavía no sé leer. Voy un día a la vez aprendiendo. ¿Cómo quisiera que Dios me dijera todo? Mira, vas a pasar esto, vas a tener esto. No, Dios no me da anticipos. Dios me dice un día a la vez, un momento a la vez. Y esto es lo que estoy aprendiendo. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Aprender a leer un día a la vez, un momento a la vez. Viviendo con esta confianza. Dios está siempre llamándote para que seas pescador, para que trabajes para el reino. Y dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Termino con el texto del Salmo. ¿Qué decía el Salmo responsorial, mi querida Vanessa? Descúbrenos, Señor, tus caminos. ¿Cómo dice? La pregunta es, ¿quieres que Dios te descubra sus caminos? ¿Estás dispuesta a seguir ese camino? No me contestes a mí, piénsalo bien. Porque si estás dispuesto, tienes que aprender a leer. Y siempre meditar, ok, estoy pasando esto. Señor, ¿qué quieres de mí? A veces necesitamos la ayuda del sacerdote, de la monjita, la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia, para ir entendiendo un día a la vez. Él hoy sale y te dice a la orilla, ven y sígueme, conviértete, arrepiéntete, cree en esta realidad que yo te presento, se llama el reino de Dios. Y van a ver las cosas diferentes. Y les aseguro que su vida va a cambiar. Y no van a cambiar los de a su alrededor. Quien va a cambiar eres tú. Y en la medida en que tú cambies, probablemente los demás cambien. Pónganse de pie. Cierren sus ojitos. Vamos a hacer esta oración. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, muchas veces has mandado a muchos Jonases a muchos Jonases a mi vida, que me han hablado de ti, que me han invitado a un grupo de oración, a un retiro, a una misa, a unas pláticas, pero no quise asistir. Mi corazón estaba más ocupado en muchas realidades importantes, pero temporales. Y esto me llevó a alejarme de la eternidad, del proyecto que tú tienes para mí. Hoy tú nuevamente envías a otro Jonás para que me hable y yo me convierta, yo me arrepienta. Tengo que aprender lo que es pecado, lo que no es bueno, aunque me guste, aunque el mundo me diga que no tiene nada de malo. Quiero aprender a vivir el reino de los cielos, aquí y ahora. Señor Jesús, yo te entrego mi familia, mi situación civil. Aquí cada uno estás casado, soltero, divorciado, viudo, abandonado, papá, mamá, soltera, no sé lo que seas, pero lo que tú estés viviendo en este momento, entrégaselo a Dios. Y entrégale también ese problema, esa angustia, esa preocupación tan grande
que ha tomado ya el control de tu vida en muchos momentos, a tal grado que te ha robado la paz, te ha robado la capacidad de disfrutar a tus seres queridos. El miedo, vivimos a veces con un miedo que se vuelve el control de nuestra vida. El miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener para pagar, el miedo al sufrimiento, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Y el Señor nos dice, hay que vivir como si eso no fuera lo más importante. Si estoy casado, si estoy soltero, si estoy sufriendo, si estoy disfrutando. Tengo que pasar por eso, tengo que leerlo, pero son solamente palabras. Son palabras como señalamientos en el camino. Y si yo no sé leer las señales que el Señor a veces permite, no que manda, pero permite a través de esas realidades, me voy a perder. Entonces, entrégale esa preocupación, esa angustia, ese dolor tan grande que tú vienes cargando, a lo mejor por un ser querido, o por muchos seres queridos, o por ti mismo. Y pídele a Dios que esto lo vivas desde esta realidad. Esto es temporal. Tengo que trabajar en ello, sí, pero que no me robe la capacidad de perder el miedo. No quiero tener miedo, no quiero seguir cargando esta angustia que me hace ver toda mi vida, todas las situaciones en función de este miedo o en función de este placer, de este vicio. El Señor te dice, tienes que aprender a vivir con todo esto, sabiendo que es temporal. Duele a veces es hermoso, pero es temporal. Lo que yo te ofrezco es eterno, es permanente, es pleno. Por eso como católico tienes que aprender a leer tu vida desde esta fe. Por eso decimos, Señor Jesús, Señor Jesús, quiero vivir cada realidad de mi vida, dándole su lugar, pero que no sea lo más importante. No quiero que esto se vuelva el intérprete de toda mi realidad. Quiero leer toda mi vida, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil, desde esta fe, en la vida eterna, en la salvación, en tu reino, que ya está aquí y que quiero yo trabajar para Él. Por eso, Señor, quiero quitar de mi mente, de mi corazón, de mi alma y de mi cuerpo, estos absolutos que yo he permitido que formen parte de mí, y he permitido que estas realidades sean con las que yo vea toda mi vida. Me he quedado atorado en el dolor, en el odio, en el resentimiento, y he permitido que mi vida, mis decisiones sean leídas desde esta realidad, del odio, del dolor, del pecado y del miedo. Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo renuncio a Satanás y a todas sus mentiras, a todos sus engaños. Yo renuncio a ver mi vida desde la mentira que Satanás me ha vendido, la mentira del placer, del poder, del miedo, del poseer, del tener. No quiero seguir viviendo de esta manera. Por eso renuncio a todas las obras y a todas las mentiras de Satanás. También renuncio a todo odio, a todo rencor, a todo resentimiento. Renuncio
renuncio a todas esas mentiras que el mundo me ha vendido y que yo he creído. Y que a partir de esas mentiras yo he leído mi propia vida y me ha traído tristeza, depresión, miedo, angustia, y me ha llevado a lastimarme y a lastimar a otros, especialmente a mis seres queridos. En tu nombre, Jesús, corto y destruyo todo odio, todo miedo que yo recibí por herencia de mis padres, que ellos no supieron enseñarme a leer el dolor, el sufrimiento, las alegrías, las dichas. Yo les perdono, papá, mamá, porque no me enseñaron. Y ahora me cuesta trabajo, pero no quiero seguir atado a esas enseñanzas que ustedes me dieron de forma directa o indirecta, que me han llevado a estar atado al vicio, al placer, al miedo, al odio, a la seguridad económica, a la seguridad material. Les perdono en el nombre de Jesús por todas las heridas, por todas las mentiras que ustedes me dieron, papá, mamá. Donde quiera que estén, yo les perdono en el nombre de Jesús. Y también perdono a las personas que durante el transcurso de mi vida me ayudaron a ser ciego, a ser miope y a no saber distinguir lo que era pecado y lo que era agradable a Dios. Yo les perdono a esos amigos, familiares, maestros, incluso sacerdotes que no me supieron predicar. Yo les perdono por toda la mentira en la que me han hecho caer. Y yo también pido perdón a todos aquellos que yo dañé, que yo lastimé, que yo engañé, que no supe enseñarles a vivir en esta fe y a leer sus realidades desde esta fe, desde este reino de los cielos. Pido perdón a mis amigos, a esas parejas sentimentales, a mi pareja actual, a mis hijos, por todos mis errores, por todos mis egoísmos, por mis pecados. Señor Jesús, ahora quiero escuchar tu voz. Tú te apareces, tú te manifiestas en la orilla de mi vida, en estas circunstancias que estoy viviendo en estos momentos. Y como a Simón y Andrés, me llamas para seguirte, para aprender a ser servidor del reino de los cielos, ganando almas para ti, empezando con la mía y con la de las personas que tú me has encomendado. Ahora te entrego esta enfermedad, esta dolencia en mi cuerpo, y también te entrego en un acto de fe la enfermedad de mis seres queridos.
Aquí yo los invito que cada uno de ustedes piense en un ser querido, o en varios si tienen, que están enfermos, cáncer, SIDA, que están postrados, están graves, pero principalmente estos enfermos que todavía no leen su enfermedad desde la fe. No es fácil aprender a leer, y si no oramos por ellos, se van a seguir engañando con lo que el mundo les presenta. Preséntale a tu ser querido, a Dios, tu hijo, tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu amigo, incluso tu enemigo. Es el momento de la intercesión, es el momento de orar por ellos, para que el Señor salga al encuentro de ellos, a la orilla de su vida, y ellos puedan ver su vida ya no como una situación inservible. Incluso también, si no hay una enfermedad física, algún familiar en estos momentos que esté pasando por un momento difícil, la muerte de un ser querido, el abandono de un ser querido, el problema material, económico. Yo creo que tenemos muchos familiares y amigos que están perdidos, que están ciegos, sordos y tontos, porque no han sabido leer y han caído en la desesperación, en la angustia, en la tristeza, en el miedo, en el pecado. Preséntale a Dios a estos seres queridos, y que si lo que tú estás padeciendo ahorita, esta enfermedad, pudiera servir para ellos, ofrécesela a Dios, porque estás ganando almas, porque estás rescatando a estas personas de la condenación, y estás ayudándoles a que puedan tener paz, a que puedan tener fortaleza en medio de las dificultades y de las alegrías. Dejemos de ser egoístas, empecemos a ver por los demás, no solamente materialmente, que es importante las obras de misericordia, sino espiritualmente. Pide por este ser querido, y si tu enfermedad puede servir para que ellos se pongan estos lentes de fe, Señor, aquí te entrego mi enfermedad. O también, Señor, si tú quieres que la sanación de mi cuerpo sirva para que estos seres queridos se pongan estos lentes, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Por eso vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego esta enfermedad por mis seres queridos que te he presentado. Si esta enfermedad, si estas dolencias sirven para su salvación, aquí te la presento. Pero si es para la salvación de mi alma y del alma de estas personas, la sanación de mi cuerpo, que así sea. Yo quiero lo que tú quieres. Yo deseo lo que tú quieres. Señor Jesús, yo me declaro libre en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo y en mi corazón de todas estas mentiras, de todas estas situaciones que me han cegado y no he sabido leer las vocales, las consonantes, las palabras, las oraciones en mi vida. Tú me hablas. Yo quiero escucharte. Quiero ser pescador de hombres. Aquí cada quien diga lo que es, si eres estudiante, si eres ama de casa, si eres ingeniero. Yo quiero ser ingeniero de Dios para los hombres. Yo quiero ser ama de Dios para los hombres. Yo quiero ser joven de Dios para los hombres. Dios te está llamando como a Pedro. Ahora serás diferente. Seguirás haciendo lo que estás haciendo, sí, pero ahora lo vas a hacer para mí y para las almas. Y vas a ver la transformación de tu vida.
Y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias te doy gracias por esta sanación, por esta sanación, por esta liberación, por esta liberación, por esta palabra por esta palabra que se me ha predicado que se me ha predicado para gloria del Padre para gloria del Padre y del Hijo y del Hijo y del Espíritu y Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agachen su cabecita, vamos a hacer una oración. Deseo con ustedes para que todo lo que hoy el Señor nos ha dicho, pero también lo que Él ha hecho, sea confirmado, sea manifestado como un acto de testimonio del amor y del poder de Dios. Señor, yo bendigo a este pueblo que tú me has encomendado. Y en ellos también, Señor, a todos los que tú les has encomendado y que no vinieron, familiares, amigos, compañeros del trabajo, mis hermanos a través de los medios también, Señor, para que a través de la predicación de tu palabra y esta oración se manifieste tu gloria y tu poder. Y cada uno de estos miembros de esta comunidad, de esta iglesia, de la cual formamos parte todos, escuchemos esta voz que nos dice, ven y sígueme, con lo que tú estás viviendo, te voy a hacer ahora trascendente. Tu enfermedad tiene trascendencia, tu trabajo tiene trascendencia, cuando lo ofreces y me lo entregas a mí. Por eso, Señor, yo bendigo a este pueblo, con el poder de tu amor y por los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, se manifieste tu amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, para gloria de Dios, ahora el Señor ha salido por cada uno de nosotros y nos llama. Ojalá que seamos como Simón. Simón la regó, Pedro la regó mucho, pero fue capaz de seguirlo. Ojalá que tú también puedas responderle al Señor, dejando todo para seguirlo a Él. Vamos a renovar nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentarle a Dios esta ofrenda. Pongan sus manos, mis hermanos también a través de los medios, pónganlas con las palmas hacia arriba y yo las bendigo. Señor, mira las necesidades materiales de mis hermanos. Tienen que comer, tienen que pagar muchas deudas, tienen que, salir adelante. Hoy te presentamos, Señor, esta ofrenda que ellos van a presentar, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.